Ha sido en las últimas décadas, yo creo que en los últimos años, cuando se han hecho una serie de descubrimientos que han hecho que el conocimiento más o menos que teníamos de cómo podía funcionar el cerebro ha sufrido un giro de 180 grados. ¿Y cuáles han sido esta serie de descubrimientos? En primer lugar, que tenemos células madres en nuestro cerebro. Pero no solo que tenemos células madres en nuestro cerebro, sino que esas células madres son capaces de dar nuevas neuronas. Y más interesante todavía, esas nuevas neuronas mayoritariamente se van a producir en áreas relacionadas con memoria y aprendizaje. Empezamos a entender un poquito más de cómo entendíamos antes cómo podía funcionar el cerebro. Como iba diciendo, este gran descubrimiento con las células madres, esta neurogénesis, en esta zona relacionada con memoria y aprendizaje, ese cambio de 180 grados que ha dado, ahora lo que se está un poco entendiendo es que donde se producen esas nuevas neuronas sería una especie de microchip y la enorme corteza cerebral de que todos hemos oído hablar, corteza visual, auditiva, toda esa zona sería una especie de disco duro donde se iba a almacenar toda la información. De tal forma que necesitamos estas nuevas neuronas, estas neurogénesis, que son las que van a regular y a controlar la información que se va a guardar en este disco duro. Por tanto, esta neurogénesis que tenemos a lo largo de toda nuestra vida va a ser fundamental, cuya producción de nuevas neuronas no decaiga en absoluto. Y no deben decaer, y la forma de que esa neurogénesis no se pare y esas nuevas neuronas no se mueran es que estén contactando con otras neuronas. Ese contacto en red con todo lo que es la corteza cerebral debe de mantenerse. Si las neuronas nuevas que se forman no llegan a contactar, estas van a morir. Va a ocurrir que las células madres de nuevo van a producir nuevas neuronas porque esa se ha muerto. Que no es en el MAC, que es en no el vuelven a contactar, se vuelven a morir. Células madres de nuevo, pero llega un momento en que viene el envejecimiento y esas células madres se agotan con el tiempo y dicen: yo ya no puedo seguir, ya me he agotado, ya no voy a dar más nuevas neuronas, y este es el problema de un envejecimiento prematuro. Algunas sustancias de las que no iba a hablar mientras se carga la presentación, drogas, alcohol, por ejemplo, sabemos que matan no a las células madres, a las células hijas, a las nuevas células que se empiezan a diferenciar para conectar estas nuevas neuronas, no se forman, no terminan de conectar, mueren, las madres otra vez se activan, una nueva neurona, muere de nuevo por efectos de alcohol, de drogas como el alcohol, otra vez la célula madre tiene que proliferar para generar una nueva neurona y al final van a venir los envejecimientos prematuros. Esto los neurólogos ya lo saben, de que jóvenes con 30, 40 años provocados por exceso de alcohol, llega un momento en que su comportamiento intelectual es bajo porque han perdido esa capacidad de aprendizaje. Bueno, yo puedo seguir. Bueno, puedo seguir y luego voy a repetir alguna cosa, pero en fin. Que yo creo que ya está la presentación, ya la veo ahí. Ya la veo ahí, Ahora ya puedo pasar yo. Bueno, esta es la primera que le quería enseñar. No la veo aquí. Bueno, la imagen que pronto van a ver es un cerebro humano con todas la corteza cerebral está por fuera, con todos sus pliegues. A la derecha va a aparecer es un cerebro humano cortado en dos rebanadas, hemisferio derecho e izquierdo, y lo que le quería enseñar ahí es unas cavidades que se llaman los ventrículos laterales. Esto existe en todos los cerebros, en los mamíferos, por supuesto, de todos los vertebrados. Estas cavidades en el adulto tienen el líquido cefalorraquídeo, que todos hemos oído hablar, pero alrededor de estos ventrículos laterales, durante el desarrollo embrionario, ahí están las células madres que forman todo nuestro cerebro. Por lo tanto, esas cavidades es importante. Viene indicado esas cavidades por unas flechas que luego lo verán. Justamente debajo es un cerebro visto longitudinalmente, donde una flecha también indica dónde está esa cavidad, ese ventrículo, que luego lo vamos a nombrar. Y luego en esa misma diapositiva a la izquierda venía un poco un diagrama de la corteza cerebral humana con las diferentes áreas, la visual, la auditiva,
y un área un poquito dorsal anterior, que es donde están los centros de memoria y aprendizaje, pero que luego se llama corteza prefrontal, que luego les voy a hablar de ella. La siguiente diapositiva que aparecía, bueno, la pregunta que yo iba a hacerle después de esta primera diapositiva es ¿por qué es tan complejo y tan difícil estudiar o sabemos tan poco de un cerebro, y especialmente de un cerebro humano? Particularmente porque el sistema nervioso, las neuronas y otras células que se llaman glía que acompañan a las neuronas no son células cúbicas de una forma redondita, no, sino tienen enormes y larguísimas prolongaciones. Esto hace que el cerebro sea una maraña de expansiones de una célula, de unas neuronas, de otros tipos de neuronas, y esa red tan compleja hace muy difícil el estudio del cerebro. En esa foto era un diagrama que aparecía, yo se los voy contando, de una célula. Pues aquí está el cerebro humano, a la derecha cortado transversalmente, las flechas eran donde se encuentran los ventrículos laterales, en el que está el cerebro coloreado, que es un cerebro real pero que ha sido coloreado, la flecha blanca también está indicando la cavidad ventricular, y a la izquierda un diagrama con las diferentes áreas que todos conocemos que hay en nuestra corteza cerebral. Y aquí es la pregunta el comentario que yo les hacía. Hay una enorme complejidad, es difícil de estudiar las neuronas por la enorme complejidad. A la izquierda de color azul esas neuronas, es un dibujo obviamente, el autor no ha pintado toda la red de expansiones que hay porque si no, no se vería absolutamente nada. A la derecha y abajo es un corte delgado en diagrama donde se vería esa red de expansiones que ahí están coloreadas, verdes, azules, rojas, y en la parte superior es una fotografía real de neuronas del sistema nervioso, aumentada 20.000 veces. Ahí no se ve una neurona como tal, sino que se ven expansiones y las flechas están indicando contacto sináptico, que es como las neuronas conectan unas con otras. Pero cuando estudiamos el sistema nervioso en los humanos vamos a tener un segundo problema, y es que la mayoría de las muestras son post-mortem. Si son post-mortem, estas van a sufrir un deterioro y las conclusiones o lo que nosotros podemos aprender de estos cerebros post-mortem puede no ser real, puede estar alterado. A la izquierda es una célula que se llaman astrocitos del neuropilo, bueno, el nombre es lo de menos. La célula está relativamente 6 horas por mortem, tiene una estructura relativamente bien conservada, pero 10 horas, a la derecha es de otro paciente, 10 horas por mortem, y ya ven ahí, es un núcleo de una célula con un citoplasma, con una estructura muy alterada, muy negra, y que si nosotros solamente estudiáramos esas muestras, pues seguramente íbamos a llegar a conclusiones que no son correctas. Si eso unimos que durante 150 años, más de 150 años, se mantenía uno de los grandes pilares de la neurociencia, que después del nacimiento no había nuevas neuronas, no se producía una neurogénesis. En la investigación, la posibilidad de que se pudiera en el cerebro humano regenerar era prácticamente nula, era cero. Por lo tanto, muchos investigadores este aspecto no lo estudiaban. Santiago Ramón y Cajal, uno de nuestros premios Nobel, él dijo que podría existir la posibilidad de una neurogénesis, de una regeneración, pero las técnicas no le permitieron avanzar, y el mundo científico de su época tenía la conclusión, o llegaba a la conclusión, de que en nuestro cerebro no había posibilidad de regeneración. Fue Joseph Altman, va a recibir este viernes el Premio Príncipe de Asturias en Oviedo. Joseph Altman en el año 62 describe por primera vez que hay neurogénesis, que se producen nuevas neuronas, pero lo hace en ratones, y el 80% del mundo científico no se lo creyó. Mira, las técnicas que usted está usando no son adecuadas, esas conclusiones que está llegando no son correctas, y el otro 20% decía, qué anecdótico, qué curioso es todos los ratoncillos que tienen neuronas después del nacimiento, pero de humanos absolutamente nada. No voy a contarles la historia porque estaríamos aquí varias semanas hablando, sino que voy a llegar ahora a la actualidad, al siglo XXI, a hoy, estos últimos meses. Hoy día sabemos que la neurogénesis, voy a entrar primero en ratas y en roedores y luego hablaré de la especie humana. Hoy día sabemos que en ratones, en roedores, hay neurogénesis en 2 lugares. Uno de ellos es el bulbo olfatorio, aunque las células madre no están en el bulbo olfatorio, sino están en las paredes de los ventrículos laterales, o que pone ZSV, es la zona subventricular, y esas flechas están indicando unas cavidades, las que antes les enseñaba la especie humana, que son las paredes de los ventrículos laterales, donde está la zona subventricular. Ahí se encuentran las células madre, y de ahí las nuevas neuronas tienen que migrar 5 o 6 milímetros hasta alcanzar los bulbos olfatorios.
La otra región donde hay neurogénesis es lo que pone GD, el giro dentado, el giro dentado del hipocampo, que ahí está el giro dentado, lo he marcado con una flecha, esa zona más oscura. Ahí están las células madre y las células hijas permanecen junto a las células madre, no migran a ninguna parte. ¿Cuál fue uno de los grandes descubrimientos que se hizo en los últimos años? El ver que en el cerebro de los roedores había células que tenían capacidad de migrar. Fíjense lo que yo antes les contaba, un cerebro abigarrado de células, prolongaciones, expansiones por aquí y por allá, gruesas, delgadas, y en ese entramado había células que eran capaces de moverse, de migrar. Era una migración en cadena, van todas encadenadas, son miles de neuronas las que se mueven y van de la zona subventricular hasta el bulbo olfatorio para ir transformarse en neuronas. Son las que ahí están pintadas de color rojo en la fotografía hecha al microscopio electrónico, debajo en diagrama las células esas alargadas, fusiformes, migradoras, y en azul una especie de envoltura glial que les aísla de todo el entramado nervioso. Esto fue un descubrimiento importante porque lo que nos está diciendo es que en un cerebro adulto bien configurado hay cadenas de células que se están moviendo y que algún día, no sabemos si lo lograremos, esas cadenas se podrían desviar hacia otras zonas del cerebro donde hiciera falta. Este es un campo que todavía está, hay todavía mucho por saber y por aprender. Claro, si hay migraciones al bulbo olfatorio, hay esa neurogénesis al bulbo olfatorio, tiene que haber células responsables de formar a esas nuevas neuronas, a esas células que migran. Y esas células se encuentran en las paredes de los ventrículos laterales del ratón. En rojo, con la flecha azul, esas serían las células que nosotros denominamos células tipo A, que son las células que migran al bulbo olfatorio, y en verde, marcado con esa flecha negra, esas son las células madre. Esto también fue un descubrimiento importante, porque ahora ya sabíamos dónde están las células madres, cómo son las células madres, porque necesitamos dialogar con esas células. Ya sabemos con la célula que tenemos que dialogar. Ahora mismo conocemos algunas letras, formamos alguna pequeña palabra, pero un diálogo, lo que se llama un diálogo para decirle tienes que proliferar ahora, tienes que formar una cadena y tienes que ir hacia la corteza visual porque haya habido un fallo, hay una pérdida de neuronas en esa zona. Eso todavía no lo sabemos. Ese diálogo todavía no lo conocemos. Pero piensen que un óvulo y un espermatozoide se unen y comienzan un diálogo que son capaces de formar un cuerpo como el nuestro y un cerebro tan complejo como el que tenemos nosotros. El diálogo existe, el reto de los científicos es descubrir cómo hay que establecer ese diálogo. Esta es la otra zona donde hay neurogénesis, en el giro dentado, en el ratón. También son células del mismo tipo, son células que nosotros llamamos astrocitos, en este caso del giro dentado. Ahí está coloreada con el color azul, lo que aparece en verde y luego son fotos de microscopía electrónica, simplemente imágenes que les enseño cómo es la célula madre del giro dentado. Esta es una zona muy importante para nosotros, porque está relacionada totalmente con memoria y aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de que tengamos ahí, como luego les contaré, ya les estoy adelantando, esa neurogénesis va a ser crucial o puede ser crucial para nosotros. Yo voy a entrar ya con la especie humana. La especie humana, en el año 98, Erickson publica por primera vez que hay neurogénesis en nuestro cerebro. Esto lo hace eran pacientes que tenían tumores no relacionados con el sistema nervioso y que se le dio una serie de sustancias para determinar la capacidad tumoral de esas células, pero que esas sustancias también se incorporan cuando una célula se va a dividir, cualquier célula donde esté el cuerpo. Estos pacientes, cuando fallecieron, se estudió el cerebro y se vio que en el hipocampo, en el giro dentado del hipocampo, había células que estaban marcadas con ese marcador y que además expresaban marcadores de neuronas, es decir, que había neurogénesis. En la parte superior es un diagrama, en marrón están los ventrículos laterales que con la flecha blanca están ahora, a la izquierda aparecen de color azul, esos son los ventrículos laterales, y en rojo donde estaría el hipocampo, es para que se sitúen. Estas son imágenes de un hipocampo humano y en la foto de abajo es un corte delgado y esas flechas indicarían donde posiblemente se encuentran las células humanas, las células madre en el giro dentado. No la conocemos todavía, pero probablemente por lo que sabemos en ratones, por eso este feedback de utilizar animales de experimentación es importante. No sabemos exactamente si es esa la célula, pero está el mismo tipo de astrocito y muy probablemente esa sea la célula madre, pero todavía no tenemos la convicción de qué célula es. Yo voy a pasar a la zona subventricular. En la zona subventricular
Es un diagrama, luego hay fotografías simplemente para que vean la organización, y en el círculo negro les he representado las células que son astrocitos de la zona subventricular, pero en este caso humano. Tienen una morfología prácticamente idéntica a los astrocitos de la zona subventricular de ratón. Las preguntas ahora serían, bueno, ¿hay células madre? ¿Se comportan como células madre? En el cuadrado blanco de abajo, esas células que se ven de color verde, esos son astrocitos. Los astrocitos están en una tercera capa, pero no voy a entrar en detalle, de la zona subventricular humana. Esas células además tienen capacidad de proliferación. Otros astrocitos de otras regiones del cerebro no tienen esa capacidad de proliferación, salvo que sean tumores, pero aquí sí que la tienen. Y además, si cogemos de intervenciones quirúrgicas pequeñas porciones de la zona subventricular humana y la ponemos en platitos de cultivo, eso empieza a proliferar, forma lo que nosotros llamamos esfera. Ahí ya verán que aparecen unas letras FGF, EGF, son las primeras sílabas, palabritas que estamos empezando a utilizar para hablar con las células madre. Ya somos capaces de formar esas, que nosotros llamamos masas neuroesferas, y además somos capaces de diferenciarlas hacia diferentes tipos de neuronas, no todas las que a nosotros nos gustaría, y también a otras células que habrán oído hablar, que son los oligodendrocitos, que son células que mielinizan, y otros tipos de astrocitos. Es decir, que tenemos células madre en nuestra zona subventricular y tenemos ya algunas palabritas para dialogar con ellas. ¿Y migración al bulbo olfatorio? No tenemos. Algo no podíamos ser tan perfectos. No hay migración al bulbo olfatorio. Los ratones sí tienen, pero la especie humana en adulto, cuidado, en adulto, no tenemos esa migración al bulbo olfatorio. Esto es un corte transversal de un pedúnculo olfatorio humano. A la izquierda y a la derecha lo que a veces observamos son algunos vasos, grandes vasos, otros tipos celulares, pero no encontramos esa masa de cadenas de células que van al bulbo olfatorio. Aunque ocasionalmente podemos encontrar aisladas, esta es una fotografía hecha al microscopio electrónico muy amplificada, podemos encontrar algunas células que van aisladas por la forma que tienen y por los marcadores moleculares que nos dan, posiblemente sea una célula migradora inmadura que está migrando al bulbo olfatorio, pero no en grandes masas. No podemos decir que nuestra especie tenga una importante migración en cadena, en gruesas, en número, al bulbo olfatorio. Ustedes miran, entonces, ¿para qué sirve la zona subventricular humana? ¿Que nos la quiten? No. Esto es la única fotografía que voy a poner alguien puede decir, esto es un cerebro que ha sufrido un infarto. Las flechas están indicando dónde están las paredes de los ventrículos laterales, y en personas que han sufrido un infarto y que por otras han fallecido, cuando nosotros las estudiamos vemos que el hemisferio donde han sufrido, donde han tenido el infarto, la zona subventricular ha ampliado, se ha hecho enorme, mientras que el lado contralateral, donde no ha sufrido el infarto, sigue del tamaño normal de la zona subventricular humana. Y además, donde ha sufrido el infarto hay numerosas células que expresan marcadores de neurona. Quiere decir que la lesión ha dado órdenes a la zona subventricular, a las células madres, para que empiece a proliferar, divídete, envíame células, pero posiblemente nos quede todavía poder ayudar a esas células madres, a esas células nuevas que aparecen, para decirle tienes que llegar al infarto y tienes que dar tal o cual neurona. Ese lenguaje todavía no lo sabemos. Vamos a necesitar ayuda. Bueno, no tenemos migraciones al bulbo olfatorio, ya digo, no tenemos migraciones al bulbo olfatorio, pero hay células madre capaz, en algún momento podrían compensar algo. Bueno, yo paso ahora sí. Pero les voy a contar algo nuevo, que lo van a poder ver mañana, que sale en Nature, lo pueden leer mañana ya, pero yo se los voy a mostrar en primicia. Y es que hemos estudiado niños desde una semana hasta unos 3 años, pasando por 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio, etc. Y lo hemos encontrado que a esas edades sí que hay una importante migración al bulbo olfatorio, sí que hay neurogénesis al bulbo olfatorio en niños. En la foto, el diagrama de la izquierda, en el diagrama aparece en azul, eso que pone RMS es el camino migrador al bulbo olfatorio, OBS, bulbo olfatorio. Y en la foto en el centro, eso Toluene Blue es un colorante que nosotros utilizamos para marcar esas cadenas, eso que aparece azul intenso y son células alargadas, esas son cadenas de células migradoras. A la derecha DSX, otro marcador que nosotros utilizamos para comprobar que eso realmente son neuroblastos, es decir, precursores de neuronas.
Y lo que les quiero contar es lo nuevo, y es que así como en el recuadro, esto es un corte de 6 meses de edad, así como a la derecha el recuadro azul está marcando, se ve más intenso por la coloración, miles y miles de células que van al bulbo olfatorio. A la izquierda, donde pone corteza cerebral, eso que aparece también en el recuadro rojo, esas son cadenas, cientos, miles y miles de neuronas que van hacia la corteza prefrontal. La corteza prefrontal relacionada con memoria y aprendizaje. Esto es lo nuevo. Nosotros ahora podemos decir, a diferencia de otros mamíferos, que nosotros en las primeras etapas de nuestra vida tenemos un aporte masivo de neuronas que vienen de los ventrículos laterales hacia la corteza cerebral, probablemente para aumentar la capacidad de nuestro disco duro frente a otros animales que esa capacidad no la tienen. Sin olvidar de que el giro dentado del hipocampo va a estar siempre produciendo neuronas. Bueno, el diagrama de arriba se ve en azul la migración al bulbo olfatorio y en rojo la migración hacia la corteza cerebral. También les puedo anunciar de que en los próximos meses o años vamos a encontrar que nosotros cuando éramos niños no solamente tenemos migraciones hacia el bulbo olfatorio y a la corteza prefrontal, sino también hacia otras zonas corticales. No se los puedo contar ahora porque todavía nos quedan muchas más pruebas, pero ya se los anuncio que va a ocurrir. En resumen, voy a ir un poquito rápido, este no es un cerebro de niño, es un cerebro adulto, pero para contarles, la flecha azul estaría indicando la migración que hay de los ventrículos laterales hacia la corteza prefrontal. Ya les diré que hay hacia otras zonas corticales, habrá que esperar un poco. Y el hipocampo, que no es que la neurogénesis, las nuevas neuronas, vayan a diferentes zonas de la corteza cerebral, sino que conectan con diversas zonas de la corteza cerebral. Es el microchip, como les indico. Es decir, que por un lado tenemos la migración a la corteza masiva después del nacimiento y durante toda la vida, incluida por supuesto después del nacimiento, desde tempranas etapas después del nacimiento, una neurogénesis continua para guardar la información en la corteza cerebral, que es como el disco duro. En conclusión, cuidado, las neuronas que conectan con otras neuronas de otros circuitos sobreviven, esto lo sabemos. Si estas nuevas neuronas, esta nueva neurogénesis del giro dentado no conecta, va a morir. Si va a conectar, va a vivir. Mientras que las, como he dicho, no llegan a conectar, desaparecen. Una forma de potenciar esta conexión es mantener una actividad constante del cerebro. Si el cerebro está continuamente aprendiendo o preguntándose cómo funciona esto, cómo podemos arreglar esto, cómo podemos llegar a estas nuevas neuronas que constantemente en el giro dentado se van a estar formando, van a tener posibilidades de conectar con toda la información visual, auditiva e intrínseca que se está formando en la corteza cerebral. Si esa corteza cerebral no está funcionando, las nuevas neuronas no saben con quién conectar y van a morir. Cuando conectan, esa información va a quedar ahí acumulada. Y ojo, porque actividad intelectual, muchas veces uno se pregunta, bueno, actividad intelectual es una persona pues, que habla 4 idiomas, 5 idiomas, que lee 2 libros cada día. No. Actividad intelectual es lo que puede tener una persona, un agricultor que está plantando unos tomates y que está pensando cómo mejorar la calidad de esos tomates, cómo que los pulgones no le ataquen a la planta, cómo conseguir que crezca a mayor velocidad, que el producto sea más. Esas preguntas que se hace un agricultor, hasta las preguntas que se puede hacer todo un intelectual, va a mantener el cerebro activo. Y si mantenemos el cerebro activo, no va a haber tanta muerte del giro dentado, las células madres no se van a agotar porque no van a tener que producir tantas neuronas y posiblemente el envejecimiento no exista. No sé si a 1000 años, pero no exista, o se retrase. Yo no sé si existe, pero sí se retrase. Bueno, yo con esto termino. La última imagen es un poco el grupo de mi laboratorio, y abajo a la izquierda tiene el profesor Arturo Álvarez Bobilla, con el que llevo colaborando desde... Él trabajaba en pájaros, yo trabajaba en reptiles, y dijimos, creo que con estos tipos de trabajo no nos van a dar dinero, ningún grant, así que comenzamos a trabajar juntos en mamíferos. Y estoy muy contento porque este viernes también le dan en Oviedo el premio Príncipe de Asturias junto a Joseph Tallman.